Ya el hermano Luis hace unos segundos, gracias mi hermano Luis, nos abrió la transmisión que hacemos algunos jueves y algunos domingos a través de la página de Facebook de la iglesia. Si alguno de los que estamos aquí de manera presencial deseamos más tarde volver a ver este estudio, recuerden, solo tienen que dirigirse a Facebook y en la herramienta de búsqueda escriben Centro Evangélico Maranata. El primer resultado que les va a aparecer es la página de la iglesia con el logotipo de los cuadros de colores de la congregación. Si usted ingresa ahí, ahí va usted a poder ver este estudio y los estudios de los domingos anteriores. Mis hermanos, dejamos atrás ya los temas relacionados con la paternidad. El castillo de las princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Estuvimos estudiando ese libro todo enero, febrero, marzo, abril y todavía algunas semanas de mayo. Y estoy seguro que fue de mucha edificación. Ahora nos toca ya intervenir en otra serie distinta de estudios. Estos temas fueron sugeridos por el hermano Luis Miguel, así que si el tema no les gusta, con él. Sí. Cuando el año termina, usualmente se acordarán que cuando el año termina, yo suelo poner un mensajito en el grupo de WhatsApp: hermanos, se están preparando los temas de la dominical, tienen alguna sugerencia, y hay hermanos que han sugerido temas, y esos temas los trasladamos a este espacio. Por eso es que, haciendo eco de la petición del hermano, hoy empezamos una nueva serie de temas que se llaman la ascendencia de Cristo. Por si alguien ha tenido oportunidad de ver el calendario de temas que se sube al grupo de WhatsApp, es el tema que nos ocupa, la ascendencia de Cristo, que vamos a estar estudiando la genealogía de Jesucristo, viendo a los principales personajes o los más conocidos que sucedieron que antecedieron en su genealogía humana a Jesucristo. Y lo que pretendemos es precisamente lo que acabo de decir, que nos acerquemos a Cristo, pero en un aspecto mucho más humano. Los creyentes en la Biblia creemos que en Cristo se fusionaron dos naturalezas perfectas, una divinidad perfecta, pero al mismo tiempo una humanidad perfecta. Así es como la Biblia presenta a Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, unidos en una persona. Solo que en estos temas nos vamos a concentrar en el aspecto humano, en el aspecto, diríamos, que acercó más a Cristo a nosotros. Así que pueden ser temas sumamente interesantes. Ya saben, hermanos, siempre que yo les comparto algún tema, ahí yo les pongo los espacios en las redes sociales que tengo en internet con esa imagen de perfil, Miguel Montoro. Entren, compartan, vean los videos, los temas, los estudios, las imágenes. Y quienes estuvieron pendientes esta semana, estamos haciendo una serie de videos con un personaje ficticio, don Perfecto Santurrón, donde lo que hacemos siempre es evidenciar a los cristianos que hablan, pero no hacen. Y en esta semana fuimos testigos, no se enojen, termino rápido, no me azoten cosas, prometo terminar rápido. En esta semana fuimos testigos de la consagración actoral del hermano César Ameca, ¿no? No sé cuántos vieron el video, no sale el hermano César ahí interviniendo. Bien, hermanos, gracias, visítenlo. Entonces, hoy nos toca ver un primer tema que se va a llamar así: dos caminos al Mesías. Así se llama el tema. ¿Por qué se llama el tema dos caminos al Mesías? Porque quienes han tenido oportunidad de leer los evangelios se habrán dado cuenta que en dos de los evangelios se nos presenta la genealogía de Cristo, sus ascendientes, qué seres humanos tuvieron que existir hasta llegar a Jesucristo. A ver, pregunta: ¿en cuáles de esos dos evangelios están las genealogías? Una está en Mateo y la otra está en Lucas. Excelente. Los pasajes donde se encuentran se los hago aparecer en pantalla. Ahorita vamos a leer un poquito de esos pasajes. Pero, mis hermanos, antes de comentar eso, un dato informativo que estoy seguro les va a ser muy útil. Cuando ustedes lean los evangelios, es importante entender que tenemos, ¿cuántos evangelios? 4. Pero los primeros 3 son conocidos como evangelios sinópticos. Sinópticos, un dato que es muy bueno tenerlo presente. ¿Por qué a Mateo, a Marcos y a Lucas se les conoce como evangelios sinópticos? Porque los 3 son resúmenes ordenados del ministerio de Cristo en la tierra.
como si fueran una sinopsis, de ahí viene la palabra sinóptico. Son resúmenes ordenados. Por eso es que si ustedes comparan Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver una semejanza en cuanto a los pasajes y el orden que llevan. Juan no. Por eso es que Juan no es considerado un evangelio sinóptico. ¿Eso qué significa? Que el evangelio de Juan no es un resumen. Solamente Dios inspiró a Juan a escribir eventos importantes del ministerio de Cristo en la tierra. Pero esos relatos no guardan un orden. Ahí sí no hay orden cronológico. Si usted lee el evangelio de Juan, no vaya por favor a pensar que lo que está leyendo está antes o después de o arriba de lo que dice Mateo, porque es un evangelio distinto. Bien, como estos tres evangelios son sinópticos, resúmenes de la vida de Cristo, es obvio que dos de ellos quieran referirnos a la ascendencia de Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a concentrarnos en esos dos evangelios, Mateo y Lucas, donde tenemos la ascendencia de Jesucristo. Pero antes de ello, un pequeño pensamiento para hacerte reflexionar sobre el valor de tu vida. Un pequeño pensamiento. Si vamos a hablar de ascendencias, si vamos a hablar de árboles genealógicos, quiero hacerte pensar un poquito, antes de pensar en el árbol genealógico de Cristo, pensar en tu árbol genealógico. Vamos a hacerlo de esta manera, utilizando este símbolo de un trofeo, con esta expresión: dale un valor a tu familia. Quiero que se ubiquen ustedes en una posición fija. Cada uno en su mente, ubíquense ahí, colóquense. Coloquen a Juliet, coloquen a Luis, a Marina, a Julia. A ver, ¿cuántas personas fueron necesarios para que Martín, García, Moreno, César Ameca, Paco, cuántas personas fueron necesarias para que Paco existiera? Ubiquemos aquí, en este plano a Paco, en un punto en el espacio. Aquí está Paco. Pero Paco tiene un árbol genealógico, una línea de ascendientes. Entonces, para llegar aquí, donde tenemos a Paco, aquí está Paco, aquí tuvieron que llegar ¿cuántas personas antes de él? Por lo menos dos, su papá y su mamá. Eso significa que tenemos una interacción entre Paco Orduña padre y Elizabeth Gaitán. Y ya entonces tenemos a Paco, perfecto. Subamos al siguiente escalón. ¿Y qué más hizo falta? El papá del Paco. ¿Pero cuántos abuelos? Cuatro. Dos generaciones anteriores se necesitaron 4 personas, más las 2 personas de la generación que lo antecede, ya son 6, hasta llegar a él. Regrésense una generación antes, que en este caso estaríamos hablando no de los abuelos de Paco, de los bisabuelos. A ver, hagan memoria. ¿Cuántos serían? Ya empezaron algunos a rascarse la cabeza, a ver, pero. Y ya ven que empezaron a rozar los dedos. ¿Cuántos bisabuelos necesitó Paco? Su abuelo necesitó 2 papás. Y su abuelo paterno necesitó 2 padres. Su abuela materna necesitó 2 padres. Su abuelo paterno necesitó 2 padres. Y su abuela paterna necesitó 2. Entonces ahí necesitamos 8. Más los 4 que siguen, 12. Más las 2 personas, sus padres, 16. 14. Regrésense una generación, los tatarabuelos. 16, más 8, 24. Más 4, 28. Más 2, 30. Regrésense a los que ya ni siquiera se enteró Paco. 32, más 16, 48, más 8, 56, más 4, 60, más 2, 64, 62. Y váyanse ustedes más generaciones anteriores. Analícenlo. ¿Cuántas personas son necesarias para que tú existas? Nada más con que una de esas líneas generacionales hubiese tenido algún problema y no hubiese existido, la inferencia es obvia. Tú y yo no existiríamos. Por favor, hermanos, démosle valor a nuestras familias. Cuando nosotros vivimos en un entorno familiar
tendemos mucho a mirar solamente los aspectos negativos de nuestras familias, y que seguramente los tienen. Pero no todo es malo en tus familias, no todo es negativo en ellas, no todo es disfuncional o inexistente. Tan solo el hecho de existir aseguró tu existencia. Valoren a sus familias. Aquí a los muchachos jóvenes, valoren a sus abuelos. Sí, ya están viejitos, ya estamos viejitos. Sí, las experiencias que tenemos nos hacen creer que la experiencia que nosotros tenemos es capaz de sustituir la dirección que Dios da. Discúlpenos, eso a veces nos hace ser torpes y entrometidos, pero no todo es malo en nuestra vida para con ustedes. Mis hermanos, valoremos a nuestra familia y sobre todo valoremos a nuestra familia espiritual. Cada una de las personas que integran nuestra iglesia ayudan a darle forma a nuestra identidad, porque a través de cada persona de la iglesia podemos recibir una oración, una palabra de aliento, un consejo, una palabra de ánimo. Alguien nos visita, alguien nos manda una oración en audio, alguien nos da una sonrisa, y con eso ayudan a que nosotros desarrollemos nuestra identidad como hijos de Dios. Valoremos a nuestras familias. Hijos que están acá, que aún todavía no tienen a sus propios hijos, les doy un buen consejo. Antes de que sea demasiado tarde, abracen a sus padres, abracen a su madre, denle un beso a su madre y díganle a su madre: eres mi madre y te amo aunque no te soporto, pero denle su beso. Mamá tiene que sentir que ustedes entienden que nos toca vivir en una posición de especial privilegio. Entendamos eso. El hecho de que tantas personas hayan sido necesarias para que tú existieras ya te convierte en una persona especial. No tiremos esa especialidad a la basura. Hagamos de nuestra vida algo trascendente. Demostremos que toda nuestra ascendencia ha concentrado lo mejor de ellos en nosotros. En resumen, démosle valor a nuestra familia. Bien, y ahora sí, las dos genealogías de Cristo. No sé cuántos de ustedes las hayan leído, y sobre todo, ¿cuántos de ustedes se habrán hecho una pregunta común en el mundo cristiano? ¿Por qué hay dos genealogías? Y sobre todo, ¿por qué son diferentes? ¿Es que acaso la Biblia tiene contradicciones entre ellas? Vamos a las lecturas, mis hermanos, si me hacen favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo y vamos a darle una mirada rápida a esta genealogía de Jesucristo para conocer un poquito a los ascendientes del Señor. Evangelio según San Mateo, Nuevo Testamento, el primero de los evangelios. Y en el Evangelio según San Mateo vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 1, donde comienza la descendencia. Es más, observen cómo inicia el Evangelio. ¿Qué es lo primero que nos dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. Pero observen esto. ¿Qué señala Mateo? Bien curioso. Hijo de David. ¿Por qué lo señala a ellos? ¿Por qué? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué no señala a otros? Mateo, ¿a quién fue dirigido? Hay que pensarlo. Seguimos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Continúan los ascendientes. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Continúa la ascendencia. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Continúa la ascendencia. Versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si leemos la genealogía solo así, como una descripción de las ramas de un árbol genealógico, nos vamos a perder la mayor parte. Porque si ustedes creen que esta lista está solo puesta ahí como para que el Evangelio de San Mateo se hiciera más gordito y hubiera más de qué hablar, estamos equivocados. Hay un propósito particular, y el propósito nace desde el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Eso significa que Mateo, ¿desde dónde comienza a contar?
¿Desde dónde arranca? De Abraham. De Abraham. ¿Sí se dan cuenta que él no se va hacia atrás de Abraham? Mateo se queda en Abraham y a partir de Abraham inicia. Bien, mis hermanos, es muy importante que entendamos un detalle. Ya en su momento tendremos clases, aquí mismo en este mismo espacio, de lo que es conocida como hermenéutica. Hermenéutica es lo que se llama la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. La Biblia es un libro que no solamente yo lo puedo abrir y lo que me diga, ya eso es, no, así no funciona. Es más, no se los recomiendo que lo hagan así. Que ustedes simplemente abran así y pongan el dedo y digan, esto quiere decirme Dios el día de hoy, porque no funciona así. Es un libro que tiene una estructura, tiene una secuencia, tiene hilación entre los libros. Las doctrinas de la Biblia se encadenan unas a otras y de ahí se abren en marcos amplísimos donde intervienen personajes y situaciones. Por eso es que para interpretar la Biblia se tienen que seguir una serie de reglas. Las reglas para interpretar la Biblia forman parte de un área de estudio que se llama hermenéutica. En su momento vamos a estar estudiando en este mismo espacio hermenéutica, pero necesito echar mano de una de esas reglas de la hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica dice así: un libro de la Biblia tiene que interpretarse en función del propósito por el cual fue escrito. O sea, si voy a interpretar Primera de Corintios, tengo que analizar con qué propósito fue escrito la primera carta a los Corintios, porque hay un propósito. Bien, les ahorro el trabajo. Mateo está escribiendo su evangelio a gente que tiene un pleno conocimiento de la religión y de la sociedad judía. Mateo le escribe a judíos y no a cualquier clase de judíos. Mateo le escribe a judíos que tienen un profundo conocimiento de lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento. Por eso lean Mateo y se van a dar cuenta que a cada rato Mateo mete pasajes que dice, como está escrito. No sé si ya lo notaron. Después avanza Mateo, bla bla bla, y Mateo dice, como está escrito. ¿Qué es lo que hace Mateo? Mateo le dice a sus lectores, a ver, les vengo hablando de Cristo, pero ahora les voy a demostrar que esto que les estoy diciendo de Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en las Escrituras Sagradas y estaba aquí. Entonces Mateo le escribe a gente con un profundo conocimiento de las Escrituras y de la sociedad judía. Tomen eso en cuenta, no lo vayan a olvidar. Vamos al Evangelio según San Lucas, mis hermanos, ahora. Pasemos ahora de Mateo al tercero de los Evangelios, Lucas. Y en el Evangelio según San Lucas vamos a concentrarnos ahora en la genealogía que Lucas nos relata y vamos, mis hermanos, a tratar de encontrar las diferencias entre la genealogía de Mateo y la diferencia entre la genealogía que guarda Mateo con Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Concentren su mirada a partir del versículo 23. Jesús mismo, Lucas capítulo 3, a partir del verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo según se creía. Alguien que nos ayude. ¿A qué suena según se creía? Porque no era seguro, según se creía. ¿Y por qué no era seguro? A lo mejor ya lo hacían hasta como por costumbre, ¿no? ¿Lo hacían por costumbre? ¿No? Sí, porque se supone que María era su... Bueno, no se supone, María era su mamá. María fue la madre biológica de Jesucristo. Entonces mi punto es, al ver a José con María... Al ver a José con María, la gente, según creía que era el hijo biológico de José, aunque nosotros sabemos que Jesús es engendrado por el poder y la acción del Espíritu Santo. Para que entendamos la frase, según se creía de José, hijo de Elí, y en lugar de ir ascendiendo, diríamos que ahora la genealogía va decreciendo. En lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás.
En el siguiente versículo dice, hijo de Matat, hijo de Leví, y continúa hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta terminar en el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué diferencia notan entre esta genealogía y la genealogía de Mateo? Lo primero, en la de Lucas se llega hasta el primer hombre, Adán. Dentro de 8 días el hermano Paco Orduña, hijo, nos va a hablar de Adán, pero no de Adán que comió el fruto del árbol prohibido, que fue engañado, no. Nos va a hablar de Adán como tipo de Cristo, porque cada personaje que estudiaremos, sus características son las mismas características que se vieron reflejadas en Cristo. Van a ser estudios muy interesantes. Muy bien, retomemos. En la segunda genealogía se llega hasta Adán. Ahora, para quien esté siendo diestro comparando, ¿los nombres de una genealogía son iguales a los nombres de la segunda? No. Otra pregunta, ¿existe algún nombre en que encontremos conexión entre las dos? Sí lo hay, y solo uno. A ver, ¿quién se anima? Jesús. El único punto donde hay conexión, David. Abraham, sí, porque es el que arranca. Sin embargo, no lo consideramos punto de conexión, porque en la genealogía de Lucas se continúa de Abraham hacia atrás. La conexión es David, y de ahí en fuera, ¿no? Sí hay nombres que dicen, no, aquí hay otro, pero no es el mismo personaje. No es el mismo personaje. Hay dos genealogías, y aquí viene esta pregunta que a veces se malentiende, ¿no? Y a veces la gente lo usa como para tratar de asumir que en la Biblia hay una contradicción, lo que no es cierto. ¿Por qué dos genealogías? ¿Y por qué son diferentes? ¿Hay contradicción? ¿Dónde está el punto? ¿Quién se anima a dar una opinión? Si es que tiene algo de información que nos pueda ser útil. Hermana Carmen. Aquí no está viendo de acuerdo a lo que él ha vivido con eso. Porque cada uno de los escritores ve cada genealogía en función de su particular punto de vista. Bueno, es bastante válido, pero no nos aclararía por qué dos genealogías que se refieren a la misma persona incluyen ascendientes diferentes. Hermano César Ameca. Había hecho usted un comentario que Mateo había sido en un tiempo y Lucas había sido en otro tiempo. Bueno, fueron, diríamos, que libros contemporáneos, solo que dirigidos a diferente público, para que me entiendan. Eso puede ayudar. A ver, les aclaro ese dato y ya continuamos con Martín García. Ya les mencioné, Mateo le escribe a gente que conoce profundamente la sociedad y la historia judía. Lucas no. Lucas no le escribe a gente con formación judía. Lucas le escribe a personas que ya tienen un trasfondo más gentil, o sea, que pertenecen a naciones no judías. Lucas ya está pensando en un público romano, en un público que lo va a leer, en un público que no conoce tanto las escrituras, en un público que no le interesa tanto el hecho de pensar en Jesucristo como el descendiente de Abraham, porque eso a ellos no les interesa. Con eso tal vez ya podemos encontrar el punto. Hermano Martín García. Yo no sé hasta dónde sea cierto. A ver. Yo escuché un comentario que una genealogía es por parte de papá y otra es por parte de mamá. Muy bien, muy bien. El hermano Martín nos da buena información. Dice el hermano Martín, yo no sé si sea cierto, porque también, por cierto, le canté el chisme, entonces presta oído a cualquier cosita que por ahí le llega, eso es broma. Pero dice el hermano, es que yo escuché en alguna referencia que la diferencia radica en que una genealogía va dirigida hacia el padre y la otra genealogía va dirigida hacia la madre. Ante esa respuesta tenemos que dar un contundente sí. Les voy a poner en pantalla esta imagen donde están resumidas las dos genealogías. Doy crédito porque estuve buscando varias imágenes y encontré esta imagen en una página que se llama irreydegloria.com. La encontré y se me hizo muy propia, muy interesante. Doy crédito de donde la tomé, a donde vemos las dos genealogías. Ahora, hay un detalle, observen, aquí las genealogías nos muestran, diríamos, el inicio y el final, pero mostrando el punto de conexión que es David. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Perfecto.
Vamos entonces con la genealogía que está aquí. La línea genealógica de Lucas comienza con Adán, ¿se acuerdan? Se va hasta el principio, se da una conexión, gracias, se da una conexión en David, y ahora súbanosla un poquito más, y ahora llegamos hasta Natán. Natán engendró a Elí, pero Elí, el padre de María. La genealogía de Lucas no es la genealogía de José, es la genealogía de María. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Vámonos del otro lado, por favor, aprovechando que ya ahí están en control. Ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos a la de Mateo. En la genealogía de Mateo, nosotros ahora vemos que todo comienza aquí con Abraham. Hay un punto de unión en el rey David para después terminar con Salomón, los siguientes ascendientes, y ahora sí llegar hasta Jacob, el verdadero padre biológico de José, que a su vez era padre, según se creía, de Cristo. A ver, dudas sobre esto. O sea, creo que está fácil el asunto. La de Lucas es la genealogía de María, la de Mateo es la genealogía de José. Ahora, ¿por qué nos presentan las dos genealogías? Ah, perdón, un detalle. Y antes de que alguien diga, pero hermanos, si ahorita leímos en Lucas que no dice María, sino que dice José. Sí, un pequeño detalle cultural, porque es un detalle más que cultural. Recuerden, los libros de la Biblia fueron escritos para personas de un tiempo determinado, con costumbres determinadas. Y en el caso del pueblo romano, los romanos, la figura social más importante, ¿cuál creen que era? ¿La del hombre? No. ¿La de la mujer? No. Había una figura social que para el romano era más importante que todo eso. La figura del padre de familia. Para el romano, la figura social del padre de familia era lo más importante que pudiera existir. Más que defender al hombre en sí, ellos defendían la figura del padre de familia. Nada más para que se den una idea del calibre que los romanos tenían a la hora de impulsar la imagen del padre de familia. Nada más para que tengan una idea. Cuando las madres romanas daban a luz a sus hijos, las parteras, no había hospital Covadonga, ni había anestesia, ni había epidural, ni había hasta así para la inyección, no había. Entonces, cuando se daba ese trabajo de parto con un índice de mortandad muy alto, se lo pueden imaginar ustedes, por las condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Pero cuando los bebés llegaban a nacer en Roma, los romanos tenían la costumbre de que el padre romano tenía que estar en una habitación independiente a la habitación de la casa a donde se estaba celebrando el parto. Así que si algún día ven una película, que yo ya vi una, y lástima porque se supone que era película con cierto matiz bíblico, se ve a un padre romano que está entrando a la habitación para saber cómo está su hijo. No olviden, eso no pasaba en Roma. Eso pasaba en la imaginación del que escribió la serie, ¿no? Pero en Roma no pasaba. El padre romano tenía que estar en una habitación él solo, sin nadie que lo acompañara. En la habitación, en el centro de la habitación, parado ahí esperando. Ahí tenía que estar el romano como padre de familia. Mientras en la habitación contigua o en otra habitación estaba la partera con la mamá romana. Una vez que la mamá romana daba a luz, escuchen lo que pasaba. La partera tomaba al bebé, le cortaban su cordón umbilical, lo limpiaban al bebé y así, limpiadito, no bañadito, nada más así, limpiadito, lo envolvían en una frazadita y no se le entregaba a la mamá. No se le entregaba a la mamá a que le empezara a dar leche materna. Eso no existía para los romanos. Sí, eso pasaba después, no digo que no les dieran leche materna, no en ese momento. Entonces la partera tomaba al bebé, tenía que salir de la habitación a la habitación donde solo estaba el padre romano en medio de la habitación, sin nadie que lo acompañara, y la partera tenía que tomar a esa criatura que había nacido y llegaba, se hincaba y lo ponía a los pies del padre. Y ahí imagínense el padre con su vestidura romana, el bebé recién nacido en los pies, seguramente llorando, y el papá observándolo.
Y en ese momento, el padre de familia decidía si lo aceptaba o no. Así. ¿En serio? El padre decidía si lo aceptaba o no. Y en ese momento, el padre podía dictar sentencia. ¿Lo acepto o no lo acepto? Pudiera ser, para poner un ejemplo, que el padre romano se sintiera ya con demasiadas hijas mujeres y al nacer otra hija mujer la rechazara. Vamos a suponer que el padre romano no aceptara. ¿Qué sucedía? La partera tomaba a los bebés, ¿se lo llevaba la mamá? No. Escuchen, porque es literal lo que voy a decir. Los tiraban al basurero de la ciudad para que se los comieran los perros. ¿En serio? Sí, qué feo, ¿no? Hasta como que se nos vino un silencio medio incómodo, ¿no? Sí, y tenemos razón. Ahora, aunque no es nuestro tema, pero aquí hay una lección hermosa. ¿Saben qué palabra? Se las voy a decir en español, no en griego, porque para empezar no sé griego. ¿Saben qué palabra griega se usaba en español para referirse a los niños abandonados tirados en la basura? Se usaba una palabra griega que en español sonaría así: abortivo. Abortivo. No quiere decir el bebé que es abortado antes de nacer, no. En la Biblia, abortivo habla del bebé nacido, pero que ha sido rechazado. ¿Alguien ha encontrado esa palabra en algún lugar de la Biblia? Sí, cuando Pablo lo dijo. El apóstol Pablo, cuando habla de las manifestaciones de Cristo a los apóstoles, Pablo dice: y a lo último, como un bebé tirado en la basura, sin esperanza alguna, se me apareció a mí. Hay una ilustración profunda detrás de todo esto. ¿Saben por qué? Porque cuando el cristianismo comenzó a crecer en el Imperio Romano, siendo los hijos de Dios movidos a misericordia, hay registros históricos muy confiables que afirman que los cristianos, los primeros cristianos, empezaron a asumir como una de sus costumbres cotidianas darse sus vueltas por los basureros. ¿A qué iban? ¿A buscar basura? No. ¿A buscar comida? No. Iban a buscar bebés para rescatarlos y criarlos como si fueran no romanos, como si fueran gentiles. ¿Dónde está la ilustración? No. ¿Nadie la encuentra? ¿Nadie haya una conexión hermosa que nos haga sentir un poquito de caldito de pollo para el alma? Nosotros antes de Cristo éramos niños tirados a la basura, indefensos. No había para nosotros ninguna esperanza de ser rescatados. Nuestro destino era la muerte eterna, no la muerte en las fauces de los perros como algunos niños romanos, porque eran atraídos por el olor de la placenta y de la sangre. Y nuestra única esperanza era la muerte eterna. Y como el apóstol Pablo, como personas que no teníamos el más mínimo valor, Dios decidió irnos a buscar y a sacarnos de la basura. Y a Dios no le molestó que las manos le olieran a desechos, pecado, orgullo, envidia, egocentrismo, lujuria. Él las metió, se embarró y no le importó embarrarse, porque era la única forma de sacarnos de la basura. Qué hermosa ilustración, maravillosa, maravillosa. Volviendo a lo que nos ocupa. Ahora, si hay dos genealogías, es porque, les insisto, Lucas le está escribiendo a gente romana que le dan un altísimo valor al padre de familia. Por eso es que al final Lucas decide quitar a María y en su lugar pone a José, simplemente para respetar la cultura de ese tiempo donde se engrandecía la figura del padre. Pero ya otras versiones de Biblia que hacen un uso correcto de las palabras, ahora sí ya nos ponen ahí a María y ya nos dicen María, esposa de José. Entonces ya queda claro.
Bien, ahora volvamos. Si de favor ahora sí nos vuelven a agrandar para que se vea cómo estaba al principio, porque tenemos que aclarar por qué hay dos genealogías, qué es lo que el Señor pretende. Ahí les va. Primero, vamos de aquel lado, la genealogía de Mateo. Recuerden, Mateo le está escribiendo a judíos. Entonces Mateo quiere que los judíos vean a Cristo como ¿ya me entendieron? Como el Mesías. Entonces, la genealogía de Mateo es lo que nosotros llamaríamos la genealogía legal. La genealogía legal. Con lo cual, Mateo demuestra, con la genealogía legal, que legalmente a Cristo le correspondía reclamar el trono del rey David, porque era uno de sus descendientes. ¿Sí? Bien. Ahora, nos vamos del otro lado, a la genealogía de Lucas. Por otro lado, Lucas lo que va a hacer es que Lucas nos va a presentar no la genealogía legal, nos presenta una genealogía, pero donde Lucas no quiere presentar a Cristo como rey, porque él está hablando a romanos a quienes no les interesa que Jesús sea un rey, porque no es su rey de los romanos. Entonces, lo que Lucas pretende no es que los romanos vean a Cristo como un rey. Él simplemente lo que quiere es que lo vean como un hombre, como alguien igual a ellos, como alguien que se puede acercar a ellos, como alguien que los entiende. Por eso es que a la genealogía de Lucas le tenemos que poner el nombre de genealogía real, genealogía sanguínea, biológica, porque es la que llega hasta María. Muy bien, me detengo porque ya nada más de esto falta mi aplicación para concluir. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se entendió hasta acá la información? ¿Algo que quisieran aclarar, comentar, corregir, opinar? Bien, viene la aplicación. Hermanos, hay sociedades, no la nuestra, donde las genealogías son extremadamente importantes. Y una de las sociedades donde las genealogías eran más importantes era la sociedad judía. Para los judíos, las genealogías representaban un reconocimiento de autoridad. Representaban el pertenecer a un grupo social bien definido, el tener un rol importante dentro de la sociedad. Incluso para quien después lleve gusto, en el Antiguo Testamento se nos habla de un caso donde después de muchos años, donde ya las líneas genealógicas se perdieron, el pueblo de Israel vuelve a establecer el templo, vuelve a reconstruir la ciudad y vuelven a empezar los cultos en el templo judío. Como ya se habían perdido las genealogías, se convocó a la gente de ascendencia judía a que se presentara y dijera: yo sí soy judío y puedo servir en el templo como sacerdote. Bueno, hay un caso en el Antiguo Testamento donde se habla de una familia judía que quiso servir. Se fue a las genealogías, se buscaron los libros y no se encontró que ellos fueran descendientes de de levitas, de la tribu de Leví, y se les negó que sirvieran en el templo. Era bien importante para los judíos una genealogía. Representaba ser parte de un algo, representaba no estar indefenso, representaba ser parte de una familia, parte de un pueblo, alguien que ameritaba ayuda, alguien que ameritaba soporte, alguien que ameritaba apoyo. Hoy por hoy, si hay un pueblo que sea rico, materialmente hablando, es el pueblo judío. Hasta la fecha, a los judíos se les acusa de ser los grandes millonarios y usureros del mundo, algo que es una mentira, pero por supuesto. Pero se les acusa de ello, a los judíos. ¿Por qué se les acusa de ello? Porque los judíos tienen un detalle bien interesante y bien peculiar que nosotros no practicamos, que si lo practicáramos, hasta incluso económicamente estaríamos mejor. ¿Saben cuál es ese detalle? Y nada más para que tengan una idea. El pueblo judío, si lo ubicamos en el lugar del mapa donde está, con los países que están alrededor de él, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán, en esa cadenita de países que más producen de dinero, resulta que el pueblo judío está en el lugar número 7 en cuanto a riqueza, cuánto que produce. Ahora, ¿cuál es el detalle sorprendente? El pueblo judío está empatado con Egipto en cuanto a cuánta lana producen, para que me entiendan. Producto Interno Bruto nos dicen en la escuela y hasta la fecha seguimos sin entender por qué se llama así. Pero eso, resulta que el Producto Interno Bruto de Israel está equiparado al Producto Interno Bruto de Egipto. ¿Cuál es el punto sorprendente? Que en Israel son 7 millones de habitantes, en Egipto son más de 100 y producen lo mismo.
Y cuando escucho que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, Dios habla en serio. Créanle sus promesas a Dios, créanlas, porque todas y cada una de ellas se cumplen. Miles de años después, un país de 7 millones de habitantes produce el equivalente a 100 millones. Eso es bendición. Bendición no es que trabajes 20 horas y recibas lo de 20 horas. Eso no es bendición, eso es el fruto de tu trabajo. Bendición es que trabajes 10 y te dure como si hubieses trabajado 15. Eso es bendición. Ay, es que eso no pasa. Sí pasa. Sí pasa. Aquí muchos levantaríamos la mano diciéndoles que por supuesto que pasa. Así que creámosle a Dios, porque sus promesas están ahí reflejadas en la genealogía. Entonces, el ser parte de algo no era cualquier cosa para un judío, era algo sumamente trascendente, algo sumamente importante. Bien, ahora apliquémoslo. Mis hermanos, la Biblia dice que los que estamos aquí sentados, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos conciudadanos en el cielo. Eso significa que nuestra identidad en Cristo es una identidad que tiene raíces eternas. Tú no eres cualquier persona. No le permitas a nadie, que nadie, hombre, mujer, compañero de trabajo o autoridad, te venga a ti a decir que no vales nada. No le creas a nadie que te diga que eres un inútil. No se lo permitas. Que nadie te diga que tienes límites, porque no los tienes. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todas estas cosas de las que estamos hablando las recibimos gracias a nuestra genealogía, a nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Piénsenlo así, imaginen un cuadro eterno, Dios en su trono, Satanás a sus pies, acusándote a ti por todo lo que tú y yo hacemos ajeno a la voluntad de Dios. ¿Saben cómo se resuelven las cosas en la eternidad? De una manera sumamente sencilla, porque Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás nos acusa delante de Dios de día y de noche. Pero en el cielo las cosas se resuelven bien sencillo. Satanás puede decir lo que quiera de ti. A Dios únicamente le basta voltear hacia el lado derecho. ¿Quién está sentado a la diestra? Jesucristo. Jesucristo resucitado. A Dios el Padre únicamente le basta voltear a ver a Cristo y preguntarle, ¿es de ti? ¿Es de los tuyos? Y si Cristo dice, es de los míos, ya, las acusaciones son desechadas, aunque merezcas ser castigado. Así funciona en el cielo, gracias a que somos hijos de Dios. Claro que tu amado Padre Celestial, si ve que en tu proceso de conducta te estás yendo hacia donde hay cosas que te van a destruir, te va a disciplinar, para que tú te mantengas dentro de un entorno donde puedas seguir creciendo espiritualmente. Pero las acusaciones son desechadas. Si las acusaciones no fueran desechadas, ¿qué pasaría justo en el momento en que yo abro mi navegador de internet para buscar porno? ¿Qué pasaría? En ese momento, si las acusaciones fueran aceptadas, ¿qué pasaría con la esposa enojada que iracunda y llevada por su ira se volteara y le dijera al esposo, te odio, no te quiero ni ver? A pesar de que está frente a su cabeza espiritual, según la autoridad delegada de Dios. Si las acusaciones fueran aceptadas, ¿qué pasaría en ese momento? Hay un montón de humito, ¿no? Y el esposo empezaría a hacer fiesta. No. ¿Qué pasaría si el día domingo, cuando vienes a la iglesia y los hermanos dicen, hermanos, hay que recoger la ofrenda, mientras el hermano está orando, Señor, esta ofrenda que traemos, material? ¿Qué pasaría cuando tú en la ofrenda, mientras todos están con los ojos cerrados, sacas los billetes y dices, ay, no, este de a 100 duele, ¿no? El de 50, no, me quiero ir a echar mi frappé al rato. Voy a echar el de a 20. Y roto. Sí, porque no, es más, no estoy bromeando. En la ofrenda hasta han metido tickets de Soriana y de Superahorros. No sé si quieran que se los vaya uno a pagar o qué onda, ¿no? Pero meten tickets, ya están metidos, literal, en serio, rondanitas, han aparecido rondanitas en la ofrenda. ¿Qué pasaría cuando estás echando tu rondanita? Que nos quede claro, las acusaciones no son aceptadas, ¿eh? Y eso es gracias a tu identidad. Así que, hermanos, concluyamos. Somos privilegiados. Por favor, revaloremos la imagen y el amor que Dios nos muestra. Conozcamos a Cristo, pero al Cristo de carne y huesos, que eso es lo que vamos a hacer en los próximos temas.
No al Cristo de la religión, no al Cristo supremo, majestuoso, que está en un lugar alto, con nubes, ángeles volando alrededor, tan lejano a nosotros, que a veces hasta pareciera que da miedo acercarse. No, conoce al Cristo, conoce al Dios, que un día tomó la decisión de tomar lo divino y decidió envolverlo con músculos y nervios. Conoce al Cristo que olió a sudor, conoce al Cristo que caminó por los caminos por los que tú caminas, al que tuvo tus mismas tentaciones. Conoce al Cristo que seguramente despertó el enamoramiento de alguna judía de hace 2000 años. Conoce al Cristo que sintió en su corazón el deseo de desobedecer a su padre o a su madre. Por favor, hermanos, estamos ante alguien que nos entiende. Nunca pensemos los creyentes que estamos en presencia de alguien que no puede comprender nuestras necesidades. Si hay alguien que nos puede comprender, es Cristo. Pero para ello hay que acercarnos al Cristo de carne y huesos y conocerlo como realmente es. Como dice un libro de Max Lucado, al bronceado Galileo, que amó con la intensidad de un niño, que denunció el pecado con todas sus fuerzas y sin embargo fue capaz de amar a una adúltera arrepentida. Conoce a ese Cristo. Y si el tema les llama la atención como para adentrarse más a quitar toda esa basura que la cultura y la religión le han puesto a la imagen de Cristo, les recomiendo mucho un libro que se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Extremadamente bueno en ese sentido el libro, en presentarnos al Cristo de carne y huesos. Así que, hermanos, disfrutemos estos temas y veamos a Cristo como alguien cercano a nosotros. No lo metamos entre cuatro paredes y catedrales, no le pongamos vitrales ni luces especiales. Acércate a Cristo como alguien humano, tan humano como tú, como alguien que te entiende. Y sobre todo, al ver todo esto que el Señor hizo para acercarse a ti, que agradezcamos el que nos esté dando la posibilidad de nuevamente volver a ser personas cuyas vidas tengan algo de valor. Porque antes, aceptémoslo, por muchas cosas que hiciéramos, no había nada de valor en lo que hacíamos. Así que, mis hermanos, agradezcamos a Dios, cerremos con una oración y terminamos nuestro tema. Después de ello, recuerden, hay una junta bien cortita y para quien guste quedarse al final, un motivo de oración en favor de la hermana Alicia. Mis hermanos, oremos. Nuestro amado Señor y Dios eterno, gracias por este primer tema de la ascendencia de Cristo, donde vamos a estar estudiando a nuestro Salvador en un sentido humano. Y hoy, Señor, yo te quiero ver así, como finalmente se lo presentaba a mis hermanos al final del tema, como alguien bien cercano a mí. Tú pudiste, Cristo, haberte presentado en esta tierra, te pudiste haber presentado con una imagen majestuosa, sin ningún problema, tú hubieses podido presentarte en la Palestina del siglo I con una estatura de 4 metros, con un rostro resplandeciente y muy acorde con nuestra cultura occidental, con cabello rubio y ojos azules, que no sé por qué nos empeñamos en ponerle a Cristo colores de cabello que nos llaman la atención a nosotros, pero que en Oriente Medio no significan nada. Y pudiste presentarte de esa manera o de la que hubieses querido: una nube, un resplandor, una nube de tormenta. Y sin embargo tomas la decisión de envolverte en un cuerpo que era el cuerpo de un judío cualquiera del primer siglo, sin ninguna diferencia en color de ojos, en rasgos, estatura o color de cabello. Y lo hiciste para que a nosotros, tus criaturas, nos quedara claro que aceptaste abandonarlo todo con tal de alcanzarnos. Y esa sería, digamos, nuestra tarea: meditar en esta semana en todo lo que hiciste por acercarte a nosotros, en todo lo que dejaste, todo lo que quedó a tus espaldas. 1000 veces me preguntaré, cuando los ángeles te vieron descendiendo de tu trono para dirigirte a la tierra, ¿habrán intercambiado entre ellos caras de asombro? ¿Habrán simplemente guardado silencio?
desconcertados ante lo que el supremo hacedor de todo estaba llevando a cabo. Gracias, Señor Jesús, fuiste tan humano como nosotros. No hay carga que no podamos ir a consultar contigo que no entiendas. Nuestras ansiedades las entiendes, nuestras depresiones las entiendes, nuestros pensamientos suicidas los entiendes. Entiendes nuestra lucha contra la lujuria. Entiendes cómo batallamos, Señor, por estar tratando de controlar el ego. Entiendes esas ansias, Señor, de querer tener injerencia en la vida de la gente cercana a nosotros y que a veces queremos decirles qué hacer o cómo hacerlo. Todo lo entiendes, no hay cosa que tú no entiendas. Entiendes la necesidad que siento de tener un novio, de tener una novia. Entiendes la carga que siento cuando me corren de mi trabajo. Entiendes el dolor que sientes cuando enfrento un divorcio. Lo entiendes todo, todo. Pero la religión ha hecho, Señor, un flaco esfuerzo para esto, porque nos ha cambiado la imagen de alguien que está cerca por la imagen de alguien que está demasiado lejos. Y lamentablemente creemos a veces tanto esa imagen que terminamos alejándonos de ti en los momentos en los que más cerca deberíamos de estar de tu presencia. Por eso, por favor, ayúdanos a través de estos temas de acercarnos a ti, a ese Cristo humano que nos puede entender, que nos puede perdonar, y que esta semana, si nosotros queremos, nos puede dar la fuerza para lograr lo que queramos. No hay límites para un hijo de Dios viviendo en santidad. No existe ni un solo límite. Que lo podamos experimentar y ponerlo por obra. Pedimos por ello, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Cerramos.